Nehemías, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir por favor a Nehemías capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Solo vamos a leer el versículo 27 en inicio. Dice en Reina Valera contemporánea: para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Esos son instrumentos de percusión y de cuerda. No aparecen las trompetas, no sé si las cítaras, no recuerdo cómo eran. El asunto es que hubo una gran fiesta de consagración, como dice la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera del 60 dice dedicación, pero voy a tomar esa palabra consagración para hablar hoy de la consagración en la obra del Señor. Hemos hablado de planificar, de planificar en oración, ejecutar organizadamente las cosas en el Señor, y de profundizar con convicción y confesión lo que hacemos en el Señor, profundizando nuestra relación con Dios. Hoy hablemos del último punto, que es consagrarlo. Ya la muralla estaba construida, ya habían durado 52 días construyéndola, pero mucho más tiempo duró obviamente Nehemías en ese lugar, y mucho más tiempo duró él de parte del rey como un gobernante por esa región, de parte del rey Artajerjes. Incluso nos vamos a dar cuenta después que tal vez fue y vino. En el último punto nos percataremos de eso. Pero ¿qué es consagrar? Ya que la Reina Valera lo pone así. Dice, para la consagración de la muralla, la contemporánea. Hoy en día se puede escuchar que alguien se consagró, como Radamel Falcao García se consagró como un gran futbolista, o como la selección Colombia se consagró como la ganadora de la Copa Libertadores. En un momento, no sabemos ahorita. O como el Bucaramanga de pronto se consagre como el campeón de fútbol colombiano. De pronto, ¿no? De pronto, ahí están los hinchas del Santa Fe que no quieren. Y hablamos muchas veces en nuestra forma cotidiana de consagrar como consagrarse en un trabajo o en una actividad, o que alguien es consagrado en algo como que tiene éxito en eso, pero esta no es la forma en que aquí se habla de consagración. Aunque Dios quiera que tengamos éxito en lo que hacemos, aquí lo que se habla de consagración es vamos a ver dos puntos: dedicación y purificación. De hecho, la palabra más correcta para entenderlo es dedicación. Los cristianos nos consagramos a Dios porque Dios nos consagró o nos dio a Cristo. ¿Cristo tuvo éxito? Sí. Los cristianos tendremos éxito por la gracia del Señor en lo que Él nos mande. Pero ahí la consagración es dedicar. Consagrar es orientar algo hacia un uso, dedicarlo a algo o a alguien. Y el Señor lo dedicó a Cristo para nosotros, obviamente para su gloria lo hizo, pero lo dedicó para nuestra salvación. ¿Qué estaban haciendo ellos? Entendiendo que después de construir la muralla, esa muralla se las había dado Dios y tenían que consagrarla a Dios, dedicarla para Dios, para que no se olvidaran de que más grande es Dios que la muralla que Dios les dio. Entonces nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que hagamos debemos consagrarlo verdaderamente al Señor, desde el inicio hasta el final, pero también periódicamente o continuamente. De nuevo, consagremos todo lo que hagamos al Señor desde el inicio, pero también periódicamente. Algo así como, por ejemplo, un matrimonio vuelve y se consagra en sus votos matrimoniales cuando hace renovación de votos. Yo estoy de acuerdo con eso, con tal de que sea delante del Señor y para consagrarse en los votos matrimoniales, y no solamente por la pachanga y por el festejo, sino para que realmente se afirmen y se afinquen, para que se reorienten y se relancen,
en eso que Dios les está dando, porque con esto quiero, y con este mensaje, si usted por favor lo guarda en su corazón, es romper con el hecho de que caigamos en monotonía en el servicio o en la obra del Señor, y que pensemos que cuando hacemos algo, terminamos una tarea y ya todo se acabó y ya como que no hay pasión, porque así es el mundo. Usted se apasiona por tener una carrera, terminó la carrera y ahora ¿qué hago? Tengo que hacer otra carrera, otra cosa, y nunca termina de estar satisfecho porque siempre queda como aburrido por lo que terminó de hacer. Pero en el Señor la idea no es que terminemos aburridos y busquemos otra aventura, sino que aunque sigamos en lo mismo, al consagrarlo y rededicarlo al Señor, tomemos nuevas fuerzas en Él, porque lo que hacemos lo hacemos para Él. Es por eso que hay incluso ministerios pastorales como el de John MacArthur en Estados Unidos que duran más de 50 años. Lleva más John MacArthur de ser pastor en Estados Unidos de lo que duró Fidel Castro como dictador en Cuba. Y uno dice, ¿y cómo tiene tanto aguante y cómo la gente se lo aguanta? Porque él vive consagrando, dedicando o relanzando su ministerio en lo privado, obviamente, pero eso también puede hacerse en lo público como iglesia para que no caigamos en la monotonía, diciendo siempre haciendo lo mismo. La vez pasada dijimos, si profundizamos la relación con Dios no pierde sentido. Ahora, si consagramos continuamente lo que hacemos para el Señor y lo dedicamos periódicamente, reenfocamos nuestra vida y no caemos en monotonía o en desaliento. Yo soy uno de los que personalmente les digo, nunca he planeado quedarme en un sitio mucho tiempo. Con mis hijos y mi familia nos acostumbramos a estar en distintos sitios. Mi hijo, que ahora no está ni en este país ni en este continente, precisamente era el que más decía, ya estamos mucho tiempo, llevamos 3 años viviendo en esta casa, 4 años, ¿para dónde nos vamos a mudar? Mi esposa lo sabe, porque nos acostumbramos a estar cambiando. Y un extremo es vivir quietos en un solo sitio y nunca querer cambiar, si Dios nos quiere mover, pero el otro extremo nocivo es vivir esclavos del cambio, cuando Dios nos quiere afincar y dejar en un solo sitio y en una sola obra suya por un buen tiempo. Debemos estar pendientes de la voz del Señor. Entonces, ¿cómo consagraron el muro o la muralla bajo el liderazgo de Nehemías luego de reconstruirlo? Lo hicieron desde el inicio, pero nosotros debemos hacerlo periódicamente. Se hizo a través de 2 cosas, dedicación y purificación. Vamos a hablar de la dedicación de las cosas y de la purificación de las personas. No vamos a hablar de la purificación de las cosas y de la dedicación de las personas, sino de la dedicación de las cosas y la purificación de las personas. Se dedican las cosas y las actividades para que las cosas mismas y las actividades que realizamos no pierdan, sino que preserven su propósito. Pero como dedicamos las cosas y no las personas, no debemos dejar que esas cosas y actividades reemplacen al Señor ni su propósito para nosotros. Algo que vamos a ver al final de Nehemías en la purificación sería el día del reposo. Y llegaron a perder tanto el sentido del día de reposo como actividad que Dios había mandado, que llegaron a perderle respeto y una buena relación con Dios se dañó. Y muchas veces Dios les regañó y les sometió a disciplina por ello. Pero cuando se restauró esto, que lo veremos al final de Nehemías como algo que tenía que restaurarse, cuando llegó Cristo estaban tan afincados a la actividad como a veces nos afincamos o aferramos a las cosas, que olvidaron al Señor que les dio la actividad y que les da las cosas. Llegó el mismo Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y era más importante el día de reposo que el Señor en medio de ellos. Como dijo el mismo Cristo, el Señor que es Señor también del día de reposo. Era más importante el templo que el Señor que les dio el templo para que se conectaran con Él. Y no querían ellos que fuera más importante la muralla que el Señor que les dio la muralla. Entonces, las cosas las dedicamos, pero ojo, cuando las dedicamos no las reemplazamos o no con ellas reemplazamos ni a Dios que nos las dio, ni a las personas que Dios nos pone en el camino para compartir las cosas y las actividades. Cristo también dijo del día de reposo que fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Fue algo para el bienestar y el asegurarse de la relación fluida de Dios con su pueblo, no simplemente para que el hombre se esclavizara a esa ley
como si fuera tan importante no hacer nada en ese día, más importante que tener una relación verdadera con el Señor. No sé si me explico. Es importante las cosas, aquí consagramos cosas como consagramos dedicando las cosas como las sillas, por ejemplo, están para el culto. Se supone que no las vamos a utilizar para una parranda, o para una fiesta pagana, o para, no sé, cualquier cosa que usted se puede imaginar que esté muy lejos del servicio a Dios. Pero las cosas no reemplazan al Señor, podemos cambiar las sillas. De hecho, el que quiera sembrar para otras sillas, se me están persiguiendo desde hace rato un vendedor de sillas para iglesias, una cosa hermosa, de metal, acolchadas con tela hermosísima, tan cómodas que de pronto nos quedamos dormidos más rápido. Esa es mi preocupación. Pero son preciosas. Hay iglesias donde habían canonizado las bancas de madera. Aquí en la primera iglesia bautista sacaron todas las bancas y pusieron sillas de las nuestras. O sea que nosotros vamos adelantados. Pensando que los muebles, los instrumentos, estamos pensando, yo he estado debatiendo con los músicos si es mejor comprar una batería electrónica que esa, porque no podemos tampoco santificar o quedarnos solo con un tipo de cosa, una cosa, porque las cosas nos las dio el Señor. Las cosas no son el Señor, pero las dedicamos al Señor. Y en un momento determinado las cosas también las podemos utilizar para otra cosa u otro oficio que no habíamos dedicado. Sí, podemos oficialmente decir, esta silla la vamos a dedicar solamente para actividades sociales, o la vamos a estar prestando a la comunidad y vamos a poner otras para dedicarlas al culto. Vamos a estarla prestando a la comunidad para reuniones sociales, no obviamente cosas que sean fuera de la palabra, sino para eventos culturales, para capacitaciones y todo lo demás. Podemos hacerlo, porque de nuevo las cosas no son Dios, ni son las personas que Dios puso que las usen. Pero de todas formas, lo que hacemos con las cosas dice qué pensamos de aquel que nos las dio. No hay nada más terrible que uno le regale algo a alguien y al rato lo esté botando, dejando por ahí tirado. No lo cuide, o tan pronto lo recibió, se lo regale a otro. Tome, esto me lo dieron, lléveselo. Uno dice, no me quieren. Se dedican las cosas y actividades para preservar su propósito, se dedican. En el caso cristiano también, esto es algo humano, lo que pasa es que se volvió sin Cristo mundano, pero no quiere decir que no quiera Dios que lo hagamos así. Se dedican con fiesta o celebración en Cristo. Vemos que dice en el 27, en la versión contemporánea, la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Se llamó a los cantores profesionales que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de la familia de Gilgal, y a los de los campos de Geba y de Asmavet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Aquí hay un problema con nosotros los creyentes a veces, que como las fiestas o los festejos en el mundo son idolátricos, pensamos que en Cristo no podemos celebrar o festejar. Y hay que festejar tanto cuando conseguimos. Yo estoy contento, alegre, por ejemplo, le decía ahorita en la mañana que fuimos al retiro y que ya logramos vencer esa barrera de nunca poder salir juntos y quedarnos en algún lugar para compartir con el Señor. Pero si logramos una remodelación del templo, se puede festejar. Si cumplimos un año más, se puede festejar. Si cada semana tenemos vida y venimos y recordamos el Evangelio, no solamente se puede, necesitamos festejar el hecho de que continuemos en Cristo. Y cada cosa la podemos celebrar en el Señor. Pero el festejo, lastimosamente, en nuestra mentalidad humana, ha tendido a dos reacciones: a paganizarlo en la iglesia y que se vuelvan fiestas como las del mundo, o a satanizarlo, es el otro extremo, y decir no hacemos nada ni festejamos nada porque no queremos ser pachangueros ni parranderos como son en el mundo. Hay que celebrar. De hecho hay una tensión, lo he hablado con los líderes de alabanza. Anoche comentábamos algo con mi hijo y con Michael y con mi esposa que están allí. Hay una tensión continua entre lo solemne y lo festivo en las alabanzas, en las canciones, en los cultos, en las liturgias, pues, para ponerle un nombre más rimbombante. y uno no puede, por querer ser solemne, dejar de ser gozoso en el Señor. Pero por querer ser gozoso no se puede volver un loco y olvidarse de la reverencia y de la solemnidad delante de Dios.
Y esto cambia de cultura a cultura y casi que de iglesia a iglesia en cada congregación, de acuerdo a la gente que la conforma. Guardando el mismo principio, tenemos que celebrar. Ellos construyeron el muro, Dios se los dio, estaban gozosos porque el Señor estaba con ellos, más que porque tuvieran el muro. Tenían que festejar en el Señor. ¿Sí? Hay que celebrar. Entonces, si van a hacer una renovación de votos en matrimonio, celebren en el Señor. Gócense en Dios. Por eso una ceremonia, alabanzas, adoración. Y aquí viene el asunto y uno pregunta, y a veces le pregunto a uno, ¿y pastor, uno puede colocar musiquita o puede colocar cosas en el mundo del mundo para alegrarse que no son pecaminosas y todo lo demás? Eso ya son cuestiones de conciencia, con tal de que usted no entienda por ellos, si no es abiertamente pecado, que son letras pecaminosas y no esté cargando su corazón y haciéndolo volver atrás, lo puede hacer. Pero aquí lo que estamos hablando es que festeje todo en el Señor, que cuando consiguió un nuevo trabajo ore y le dé gracias al Señor. Hablamos de que ni siquiera para planificar oramos a veces, y a veces terminamos de hacer algo y no le damos gracias al Señor. Se terminó de hacer la comida, está el plato frente a nosotros y no decimos gracias, Señor, que nos lo diste al menos. No nos alegramos en Cristo. Tenemos que dedicarlo con fiesta o celebración. También dedicarlo con purificación formal. Verso 30. Verso 30. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla e hice 30, discúlpeme, 30. Los sacerdotes y los levitas se purificaron lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. Y esto habla no de purificación del corazón, habla de purificación ritual. Se lavaron, pero no solo los sacerdotes, también el pueblo. Estas purificaciones se siguieron efectuando en el pueblo de Israel, tanto que se hacían piscinas o estanques públicos para la purificación, tanto que esto es lo que consolidó la doctrina de los bautismos, que son lavamientos a través del sumergirse. La palabra bautismo o baptizo en el griego significa sumergirse dentro del agua, y era que se lavaban para poder sentirse limpios ceremonialmente, y tenía razones ceremoniales, pero no llegaba a limpiar el corazón o el alma, pero simbolizaba que la persona se consagraba a Dios, se limpiaba de sus pecados. Cuando Juan predicó el bautismo para arrepentimiento de pecados. Se suponía que si se arrepentía se lavaba porque estaba ya limpio de la culpa, se había arrepentido y Dios lo había perdonado. Tanto que cuando el Evangelio de Juan menciona que dejó de estar Juan y empezó a estar Cristo en el corazón de los discípulos de Juan, dice que lo que estaba como tema de conversación en el entorno era la doctrina de los lavamientos y de los bautismos. Era algo muy importante para ellos, mantenían agua en las casas para limpiarse y lavarse. Pero el asunto es que hoy no hacemos eso nosotros, pero sí, ¿qué representa para nosotros en Cristo? Bueno, ya no digamos purificación ceremonial, pero sí formal para usar las cosas en Cristo. Entonces formalizamos, como dije hace un rato, que estas sillas, este local es para hacer el templo. Y tenemos tiempos y tenemos lugares para ciertos usos. No vamos a caer tampoco, hermanos, en el extremo. Hay iglesias que no tienen local propio, incluso hay algunas que tienen local propio que, como les decía hace un rato, dicen, bueno, el local este es de culto de tal hora a tal hora, pero de tal hora a tal hora va a ser un local para enseñanza a personas que tengan necesidad de ser alfabetizadas. ¿No es pecaminoso? Entonces ellos dedican y consagran, limpian y purifican formalmente el local para esa hora, en ese tiempo, y luego lo dedican a otra cosa que no sea pecaminoso, obviamente, ni vaya en contravía. Se puede hacer. Y no vamos a debatir con eso. Hoy en día hay iglesias que no le llaman al local de culto templo, sino que le llaman centro de convenciones. Yo sé que se van al otro extremo, pero tienen un sentido práctico, porque el templo no es el local. El templo somos nosotros. Y el local se puede utilizar tanto para una reunión de culto como para una convención cristiana, por ejemplo. No tiene ningún problema. Pero el asunto es que esos son formalismos que cada iglesia debe convenir y debe respetar, pero no santificar o canonizar como inamovibles. Eso simboliza o representa que el corazón se quiere purificar, que es nuestro segundo punto en este día. Se dedican las cosas con fiesta, con purificación, se dedican las cosas con el uso congregacional gozoso. Ellos empezaron a utilizar del versículo 31 al 43 la muralla. ¿Para qué estaba la muralla? Para protegerlo, ¿cierto?
Pero ¿qué tan grande era la muralla? Tan grande como para que mandaran esto. Miren el versículo 31. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla e hice desfilar en procesión 2 grandes coros, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Y dice quiénes iban tras ese coro. Todo lo dice hasta el versículo 43. Eran 2 equipos. Cuando usted lo sigue leyendo se da cuenta que uno iba con Esdras y el otro iba con Nehemías, uno hacia un lado, otro hacia el otro. La muralla era tan grande que caminaban sobre ella con todos los equipos, con todos los instrumentos, con toda la gente. Iban celebrando y se encontraban al final cuando dieran la vuelta ambos grupos. Las cosas son para usarlas, no se dedican para dejarlas ahí sin usarlas, y hay que usarlas con alegría. Las cosas se dedican para el uso congregacional con gozo, y las cosas se dedican con el sostenimiento responsable, porque el versículo 44 al 47 dice: aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, de las primicias y los diezmos, y para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo, lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y su hijo Salomón. Ahí continúa y termina hablando del tiempo de Zorobabel, o de la época de Zorobabel, cuando regresaron los primeros exiliados. Igual que la muralla, el templo era para el uso, había que dedicarlo, pero había que sostenerlo. Si uno dedica cosas para el Señor y no las arregla, ahorita por ejemplo mi hijo me dejó la moto cuando viajó, ayer se le venció el tecnomecánico, tengo que sacarle el tecnomecánico, porque si no, no la estoy cuidando. Me la pueden no solamente quitar, sino que se puede deteriorar, tengo que hacerle un mantenimiento. Por eso es que necesitamos las ofrendas. A la gente le gusta que tengamos un local de culto bien bonito, bien arreglado, bien dedicado para el Señor. No me vaya a meter nada impuro, nada que no sea cristiano, nada que no sea bíblico, pero no dan ni un peso para el sostenimiento del local muchas veces. No ofrendan ni diezma. Entonces uno dice, lo está dedicando para el Señor, ayude para que continúe siendo para el servicio del Señor. Eso no es así. Aquí no vivimos peleando, discutiendo, ni regañando a nadie para que diezme u ofrende. Pero si a usted le gusta tener buenas sillas, algunos han pedido, no ustedes, los que están aquí no, y por eso lo menciono, o al menos de ninguno me acuerdo. Si me lo dijeron, disculpen. Pero alguno ha dicho, ¿y por qué no tenemos aire acondicionado, cielo raso y una cantidad de cosas más? Algunas veces les he dicho, pues, colabore, ayude. No hay platica. Y hay gente que incluso que no son de la iglesia, que yo colaboro para esto que hay que arreglar, y dan para eso. Se supone que si uno dedica algo para el Señor o para el servicio al Señor, y no solamente estamos hablando de la iglesia, que es la implicación directa aquí, sino cualquier cosa, dedico mi casa, mis hijos, mis elementos de trabajo, tengo que mantenerlos, sostenerlos e invertirles en ellos, porque ese trabajo lo hago para el Señor. Entonces no puedo dejar mis elementos de trabajo sin mantenimiento. ¿Amén? O ay, ay, ay. Porque a veces le sacamos, el pastor Héctor, una de las cosas que más le duele es que esa tribu indígena en su cultura, la que él está trabajando, no cuidan las cosas, las utilizan, las aprovechan y no les hacen mantenimiento. Y Dios le dio una burrita, gracias a Dios. Esa burrita cuesta a veces lo que cuesta una moto de segunda, cuesta los burritos, ¿no? Para ir hasta allá, hasta la tribu de 3 días de camino. Pero él le dolía cuando dejaba la burrita allá, porque la ponían a trabajar y a trabajar y a trabajar, y casi no le daban comida, y cuando llegaba la burrita estaba medio muerta. Hay que meterle platica a la burrita también, ¿o no? Necesitamos aprender a cuidar las cosas que Dios nos dio, dedicarlas realmente para Él. Y purificar las personas, esto se entiende mucho mejor. Capítulo 13, versículo 1 al 3. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés, y cuando el pueblo la escuchó, se dio cuenta de que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios, porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaán para que los maldijera. Eso está en Números, ¿no? En Números 22. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley,
Sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Ya habíamos visto que algo así se habían arrepentido en un principio, pero ahora fue más fuerte porque ahora encontraron en la lectura de la ley esa parte. La ley para ellos eran los 5 primeros libros de la Biblia, entonces encontraron, tal vez habían pasado por Deuteronomio, cuando leyeron los mandamientos se arrepintieron en su corazón, pero ahora pasan por Deuteronomio 5 o Éxodo 20, pero ahora pasan por Números 22, no tenían capítulos y versículos, los tenemos nosotros, pero encuentran la historia y se dan cuenta que tenían que separarse de los amonitas. Yo sé, hermanos, que esto puede ser muy cuestionable hoy en día y sé que algunos lo pueden ver como una reacción meramente humana y vengativa, pero la Biblia sí les había mandado el Señor a que no se mezclaran con los pueblos, pero ojo, no porque los pueblos tuvieran algo malo o porque ellos fueran mejor que los otros pueblos. En varias partes de la Biblia Dios les dice que el pueblo israelita no era el mejor, no los escogió por ser mejores, sino para que no terminaran detrás de sus dioses paganos y terminaran sirviendo a los demás pueblos. Lea todo el capítulo 3 en su casa y se dará cuenta que cuando explica Nehemías les dice, imagínense, el que más se metió con mujeres extranjeras fue casándose con ellas, fue el rey Salomón. ¿Y en qué terminó? Casi que dice, lea el libro de Eclesiastés para que se dé cuenta cómo estaba devuelto nada. Porque estaba deprimido y desconsolado por olvidarse de no incumplir lo que Dios manda, de nuevo, no porque las personas que no son cristianas hoy o que no fueran judías en ese momento sean peores o mejores que nosotros. De hecho, hay gente que no era judía en ese tiempo, que no es cristiana en esta época y moralmente se porta mucho mejor a veces que los cristianos. Yo los he visto. Son más pulcros, más organizados, más morales, aunque su filosofía mentalmente sea otra como motivación de su moralidad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La purificación debe ser purificación, ya no dedicación de las cosas, sino purificación de las personas. Al interior ya lo vimos, que nos purifiquemos de pensamientos, sentimientos que sean pecaminosos, pero también de personas al exterior. Pero no para reemplazar el propósito del Señor con esas otras personas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Que se olvidaron que ellos iban a ser el instrumento para que otros pueblos conocieran al Señor. Y llegaron en vez de simplemente hacer lo que Dios dijo, llevarles el culto de Dios, predicarles de Dios, llegaron simplemente a ejercer la separación racial solo por imposición violenta, y si alguien quería volverse judío, solamente era como algo ceremonial y no porque realmente los llevaran a caminar con Dios conforme a la palabra de Dios de corazón y por fe. Se volvió algo forzoso. Y aquí los bautistas históricamente y todos los cristianos desde la palabra de Dios mantenemos un principio, los bautistas más fuertemente que las otras denominaciones cristianas tradicionales e históricas, de la libertad de conciencia y la libertad de cultos o religiosa. Los bautistas, primero los anabautistas, pero luego los bautistas hasta por luteranos, tengo amigos luteranos por si acaso, fueron asesinados por predicarle a personas que eran de una iglesia, la católica, la luterana, se convirtieran y los volvían a bautizar. Los anabautistas, que días estuvo uno con nosotros, un menonita, hace como mes y medio, y los bautistas, aunque no tengamos exactamente las mismas convicciones en todo, sí tenemos ese principio bíblico. Como no queremos que nadie nos imponga su religión, no queremos a nadie imponerle a la fuerza lo que creemos. Esto quiere decir que no prediquemos, no hay que predicarle a todo mundo. Pero esto va más allá aún. Quiere decir que la separación que usted hace de las personas, la hace para no tener intimidad con ellas en el sentido pecaminoso, pero no se puede ir del mundo porque necesitamos estar en el mundo, aunque no somos del mundo, pero somos enviados al mundo a predicarles de Cristo. ¿Y cómo va a predicarle usted a inconversos si no tiene relación con ellos? Pero esta purificación es la purificación para nosotros hoy en día de las prácticas y costumbres que sean basadas en pecados y que nos inciten a una vida pecaminosa a nosotros. ¿Me explico? Si hay que hacerlo. Y si es necesario en la iglesia quitarle la membresía a alguien o expulsarlo oficialmente como miembro de la iglesia, estamos autorizados por la palabra de Dios. En mi experiencia no lo he tenido que hacer. Ya lo he comentado en otros sermones cuando vimos Mateo 18 en un proceso disciplinario, viendo la relación entre hermanos. Porque cuando uno empieza con claridad a tratar la vida de una persona y a buscar que se restaure la relación con Dios,
porque lo vemos que no camina como creyente, habla como inconverso, vive como inconverso, se junta con inconversos, tiene filosofías e ideologías de inconversos. ¿Es un creyente disfrazado de inconverso? No, seguramente es un inconverso. Entonces tenemos que acercarnos a él. Si ya es un miembro de la iglesia, no era así, se volvió ahora sí, y ver si realmente se había convertido o no, y tratar de evangelizarlo si es el caso. Y si no, si es un creyente que cayó en una etapa de problemas, dificultades o en una inmadurez, ayudarlo a restaurarse. Pero si persiste, podemos llevarlo de etapa en etapa hasta el punto de decir al final, no le damos más la membresía. En mi experiencia, cuando eso se hace no toscamente, no impositivamente, sino en amor y para restaurar, el que es verdadero creyente se deja ayudar, y el que no termina afuera. No se aguanta. Ay, no, que me iban insistiendo que si vivo, que si no vivo, que si hago, que si no hago. Ese proceso también deben hacerlo ustedes, mis hermanos. ¿Quieren dedicar las cosas, pero no quieren consagrarse como personas? Es decir, sus amistades más íntimas, ¿con quiénes la tienen? ¿Con personas que caminan en el Señor y les ayudan en la fe? ¿O con personas que no son del Señor? No quiere decir que no tengan a buenos amigos inconversos. Ojalá los tengan para que les puedan predicar del Evangelio. Haciéndonos amigos de la gente, hacemos más para predicarles. Pero realmente, ¿qué predomina en su vida y en sus relaciones? ¿Está consagrando para el Señor o para el mundo? ¿Es hincha del Bucaramanga, pero se la pasa con la camisa del Santa Fe y con hincha del Santa Fe? Yo diría que es hincha del Santa Fe. Así que espero que no haya celebrado ayer. O simplemente, como hacen hoy en día con las barras bravas, se pone la camiseta para que no lo linchen, por si acaso para camuflarse. Así hacemos algunos con nuestras vidas ceremoniales. Recuerden, la purificación tiene que ser de corazón, ya no solo ceremonial. ¿Me explico hasta acá, hermanos? Yo quiero ir muy lento porque estamos terminando acá para dar la aplicación y que usted no malinterprete lo que está allí. Porque sí tenemos que hacernos amigos de inconversos. Cristo era amigo de pecadores, así lo catalogaban, de prostitutas y publicanos, pero no pasaba la noche con las prostitutas acostándose, acostaba con los discípulos a los que les enseñaba todos los días. Ni pasaba la noche con los publicanos, a no ser que como Zaqueo, que se convirtió, fuera a su casa, y que como Mateo fuera su discípulo ya convertido y caminando con él. Hacemos amistad, pero mantenemos la separación. Y aquí hay algo muy importante, y la separación también en la relación conyugal o matrimonial. Yo sé que el Señor ha hecho la obra. ¿Quién fue el que dijo ayer que estábamos conversando? Creo que fue Brian, dijo: aplique la de Oseas, vaya, consiga una mujer sin vergüenza y santifíquela, tomando el pelo con respecto al noviazgo y al matrimonio. Pues eso fue un caso particular de Oseas, Dios se lo mandó, pero la mayoría de las veces no, ese método evangelístico no funciona. Casi siempre termina más en el mundo el inconverso que va detrás el creyente que va detrás del inconverso. Búsquese una creyentica, un creyentico, un siervito, una siervita, dijo un hermano. Búsquese un hombre, una mujer de Dios. Y si no, y si ya está metido en el conflicto de los siglos, ese sí puede ser el conflicto de los siglos, no el libro de los adventistas, porque se vuelve un conflicto esa relación. Yo conocí una pareja que él era adventista y ella testigo de Jehová. ¡Qué problema! Y así se casaron. ¡Qué conflicto! Ese era el conflicto de los siglos. Yo le tomaba el pelo a él porque es amigo. Hasta Séneca, el filósofo religioso, filósofo primeramente, pero hablando de la religión, dijo que en un buen matrimonio, para que sea un buen matrimonio, ambos tienen que tener la misma religión, dijo él. No puede ser posible. A veces ni entre iglesias cristianas de sana doctrina, porque esta canta más, esta canta menos, a veces hay problemas. Por eso la recomendación es que incluso si son de diferentes congregaciones, aunque sean cristianas sanas en la fe, terminen en una sola congregación los dos, se pongan de acuerdo. Purifiquémonos consagrándonos al Señor, consagrándonos como internamente, pero también con las relaciones con las personas. Nos purificamos las personas de personas en contra de la misma obra. Voy a terminar resumiéndolo. Nehemías narra como lo que fue una ida y una vuelta. Hay algo ahí que no se entiende muy bien. No se sabe si fue ya después de que construyó el muro. Eso aparece en el capítulo 3, una parte que dice antes de esto. Entonces puede ser antesito o mucho antes. Resulta que el hombre, cuando volvió de su viaje a rendirle cuentas al rey,
encontró que en una de las cámaras del templo vivía nada más, ¿se acuerdan de Tobías y Zambalá? Los malos de la película, el Guasón y el Acertijo de Batman. Tobías y Zambalá, los que estuvieron oponiéndose, pues uno de ellos, o la familia de ellos, tenía los coroticos ahí metidos y tenían acomodado el templo en el cuarto que era para el servicio de o el acomodar a sacerdotes y levitas, tenía acomodadas sus cosas. Uno que ni era levita, que ni era mucho menos judío y mucho menos era seguidor de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el hombre? Carta de desalojo, afuera. Y por eso es que tenemos la autorización, cuando incluso hay gente controvertiendo la obra de Dios entre la iglesia, de expulsar de la iglesia. Si expulsamos a alguien de la membresía de la iglesia, no quiere decir que no pueda entrar a culto, a no ser que pase como un muchacho que estaba con un problema mental, que un día en pleno culto de miércoles con el micrófono en la mano, eso quedó grabado en el Facebook, si quiere buscarlo, echen la buscada. Después de que lo habíamos atendido mucho, llegó y partió el vidrio que está ya partido de la ventana de la entrada de allá. Ese día habían tenido reunión las mujeres, la hermana Diana en ese momento había tenido los niños antes ahí. Incómodo pasó porque no se le dio comida o algo por el estilo un día, cuando le habíamos colaborado muchas veces. Alguna vez casi que lo matan aquí, lo escondimos en una escuela dominical para que no lo mataran. Ahora sobre todo frecuenta la iglesia de allá. Una persona necesitada de ayuda, pero no creyente, al parecer con problemas mentales muy fuertes. Pero como ya se pasó de la raya, hermano, si está incluso drogado, borracho, incluso sucio, como esté, se puede hacer aquí y puede estar con nosotros en culto, con tal de que no interrumpa el servicio en el Señor. Ahorita pasó uno, entró a pedir algo y se puso bravo y salió gritando. Ahorita acabó de pasar otro y se echó la cruz y se fue. Depende de muchos, ¿no? Pero si se quiere quedar, así se eche cruces, déjelo ahí, no importa. No se eche la cruz, ¿qué le pasa? No, déjelo. Déjelo que se siente, se quede tranquilo y oiga. No solamente a los que todavía no son miembros, sino a los que fueron miembros y que ya porque pasaron por un proceso disciplinario, sabemos que no podemos considerarlos como miembros porque están dando un mal crédito de Cristo, primeramente, y de la iglesia de Cristo, un mal testimonio. Entonces los sacamos de la membresía, los podemos dejar entrar, necesitamos dejarlos entrar si no interrumpen el orden, para que escuchen el evangelio y se conviertan, porque seguramente nunca se han convertido. Y no se asusten. Estos días escuchaba al pastor Miguel Núñez decir que un hombre que estuvo en culto con él en la iglesia durante 20 años, después de una predicación se acercó a él y le dijo: pastor, hasta hoy me convertí. Llevo 20 años aquí y nunca había sido salvo, nunca me había realmente entregado a Cristo. Nunca había confiado en el Señor para salvación. No se asuste, el predicador puede ser muy bueno, la iglesia puede ser muy buena y puede haber gente que de cristiano no tiene ni el Cris. No se preocupen, se pueden dejar, no hay que sacarlos, pero sí hay que aclararles si no son parte de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos queden con la necesidad de convertirse para realmente ser parte del pueblo de Dios y realmente entregarse a Cristo. Y en ese sentido, ya lo hablamos, solamente voy a terminar diciéndolo, ya lo tocamos, se purifican de la indiferencia de las personas a la obra, empezaron a dar, él los regañó porque no colaboraban, ni diezmaban, ni daban. Después al final Nehemías, hay que purificarnos también de ese animémonos y vayan, colaboren ustedes, que colaboren los hermanos que tienen plata, que colaboren los hermanos que tienen tiempo. A veces la gente le dice uno así, ¿no? Usted que es el pastor, haga tal cosa. Entonces los hermanos demás no pueden hacerlo. Usted que tiene tiempo. Y uno dice, ¿cómo sabe que tengo tiempo? Usted que no tiene nada que hacer. Yo tengo mucho que hacer. Yo no tengo dinero. Yo estoy muy ocupado. Yo. Tenemos que purificarnos de las excusas, que casi siempre son camuflaje de la indiferencia, del no querer hacer nada, del no querer ayudar o comprometernos. Hay que purificarnos de la excusitis, ¿cierto? Se purifican de las presiones contra el objeto de la obra, al final, versículos 15 al 27, porque seguían presionando los enemigos de Dios, y se purifican de la falta de consulta al Señor al purificar. Terminemos leyendo 28 al 31. Dice: junto a mí estaba un hijo de Joiada, que era nieto del sacerdote Eliasib y yerno de Zambalá del Horonita, pero lo aparté de mí. Bueno, seguía estando gente allí que no tenía que estar, gente que no era creyente ni era del pueblo de Dios. Verso 29,
Nehemías empieza con oración y termina con oración. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto de que los sacerdotes y los levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas y les asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todo. Dios mío, no te olvides de bendecirme. Y yo quiero que usted termine con esto. Incluso cuando hay que purificarse uno internamente en su corazón para poder seguir haciendo las cosas para el Señor, o de amistades íntimas o de gente que nos esté estorbando para servir al Señor, como lo dijo Cristo, cortarnos el brazo o la pierna, simbolizando las relaciones que no nos convienen, hay que hacerlo en oración. No se acelere, ore. Hágalo como Nehemías, orando antes de hacer las cosas, mientras hace las cosas y luego de hacer las cosas. Porque a veces uno llega y ya no estamos llamados a ser tan fuertes y tan duros como en ese tiempo. Estamos llamados a ser más sabios porque recuerden que necesitamos que otros conozcan a Cristo. Y puede ser que en la determinación de decirle a usted a una persona, venga, ¿sabe qué? Usted es muy buen amigo mío, nos lo hemos llevado muy bien, pero me está haciendo daño para mi vida espiritual andar tanto con usted. No tengo tiempo para orar porque estoy mucho tiempo con usted. Y las conversaciones y las relaciones que tenemos no giran en torno de nada que glorifique a Dios. Casi siempre estoy soportando el hecho de que usted vaya en contra de todo lo que Dios dice. 2 ejemplos rápidos en mi vida que experimenté. Plantando iglesia en Venezuela, más allá del río, tuve que trabajar en muchas cosas, pero trabajé como ayudante de cerrador de pares traseros. Y la persona a la que le ayudaba, de 10 palabras, 20 eran groserías. Y abiertamente vivía maldiciendo a Dios, al Dios del Evangelio, a Jesucristo mismo, dudando de la Biblia. Y todo el día que yo lo tenía ahí, porque yo era el que le ayudaba cortando los hilos, lo escuchaba. Yo le ayudé hasta cierto punto, ya después dije no más. Hay otros trabajos. Alcanzó a ir a la iglesia que estábamos plantando, le prediqué el Evangelio, hasta le gustó la música. Cantamos algo parecido, creo que cantamos Buenos alabarte Señor y cosas así. Uy, tan bueno que suena. Le gustó los ritmitos, pero nunca se convirtió. Ya se cumplió el trabajo, no tengo que seguir ahí porque me voy a dañar. Con él, aunque fue muy fuerte el asunto, tal vez estaba más internamente purificado en el Señor que cuando me pasó este segundo ejemplo, con este finalizo, y es cuando estaba trabajando como vendedor en tiendas y supermercados de parte de una empresa de consumo masivo. Y siempre nos ponían una persona para que nos acompañara, que lo acompañe el de Vinos Grajales, que lo acompañe el de alguna marca, y en ese momento me acompañaba el de Kelos. Y el hombre vendía muy bien y hacíamos negocios muy buenos. A los que les gustan las ventas y trabajan en eso saben lo que es tener un buen acompañante de ventas, que cierre negocios y que le quede a uno la comisión. ¡Ja! Buenísimo, ese era su trabajo. Pero era tan grosero también. Y una de las cosas que primero me cortó el Señor cuando lo conocí fue las groserías, la lengua. No la tenía muy tremenda, pero como la tengo ágil, entonces era un problema. Y un día estábamos, me acuerdo, la película de Spider-Man 1, imagínense ustedes, la primera que salió, en la prehistoria. Estábamos colgando en un supermercado los ayudantes de ventas de la película para promover la venta de Kelos. Y yo le estaba ayudando con eso porque el hombre me ayudaba a hacer ventas grandes con supermercados. Y me machuqué. Y cuando me machuqué, lo primero que me vino a la boca fue una grosería. Y yo la agarré como a mitad de camino, ¿no? Eso que no, me traga las palabras. Pero yo hasta ahora, dije yo, tantos años en el Señor, ahora son más. Tanto que hemos dejado en el Señor estas cosas. ¿Por qué? Cuando viene el otro y me dice, ¿qué pasó con eso? Y suelta su poco de cosas como la decía. Yo, ya. Y hermanito, usted no puede acompañar a otra persona. Él me decía, es que con usted me va bien. Yo le decía, sí, le va bien, a mí también, pero vaya con otros vendedores. Rótese. Ayúdele a los otros también. Y lo quise hacer en ambos casos. Uno alcanzó a ir a la iglesia, este no, aunque le prediqué el Evangelio, pero lo más claro, pero cordialmente posible, porque esas personas también son objeto de nuestro evangelismo. Y tenemos que ser claros, pero tenemos también que ser amorosos
y compasivos con la gente. Nada de eso de, ¿sabe qué, hermano? Usted es un impío, sinvergüenza, usted no me hace bien, usted me hace daño a mi vida espiritual. Váyase, váyase, piérdase, piérdase. No. Eso pasa en algunas iglesias. Y a veces lastimosamente desde los ministerios pastorales con la gente que supuestamente pasan por disciplina. Venga para acá, hermanito, y ya empezando por la forma como le dicen. Vamos a pasarlo por un proceso disciplinario, hermanito, hermanita, usted está como, no está juiciosito, usted como que está mal, usted como que no, y es más, usted como que ni siquiera es creyente, usted como que yo creo que ni convertido es, y de entrada le van dando por todos lados. No hay compasión, no hay misericordia. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que si sorprendo a alguien alguna falta, lo restaure espiritualmente. Yo que soy espiritual, nosotros que somos espirituales. No dice si lo sorprende, dígale, bien, yo sabía, lo pillé, para afuera, queda expulsado de la iglesia. No, eso no es la compasión que Cristo nos mandó a nosotros. Purifiquémonos como personas, y de las personas que no nos convienen en Cristo, dediquemos las cosas en Cristo y para Cristo, para luego de ejecutar, de planificar y ejecutar y de profundizar la relación con Dios, todo lo hagamos para la gloria de Él, hagámoslos con alegría, con regocijo, y que no se nos olvide, ya lo he dicho, pero lo puse aquí al final para recordarlo, que no se nos olvide, por favor, que también purificamos la obra de Dios de personas sin Cristo cuando las evangelizamos para que ellas lleguen a ser de Cristo. Que no se nos olvide siempre orar y depender del Señor, de la obra, y consagrar continuamente la obra para el Señor. Amén. ¿Va a consagrar su vida de nuevo al Señor? Hágalo. Todos los días levántese y dígale, Señor, quiero dedicarte lo que tengo, quiero purificarme como en mi ser y en mi corazón, y purificarte en todas mis relaciones que tengo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Uy, sí me fui largo hoy, me relajé, me extensioné, me sentí libre. Padre, gracias. Gracias porque tú no nos has dejado inactivos en tu obra, sino que nos usas para tu obra. Tu palabra enseña que ella misma viene a nuestras vidas precisamente para que el obrero de Dios sea útil, enteramente preparado para toda buena obra. Tu palabra no nos anula, nos potencia y nos capacita. El evangelio de la gracia no nos anula, nos recibes por gracia en la obra de Cristo, pero para que ahora en su nombre obremos para Cristo y sirvamos a los demás, para que conozcan a Cristo por la misma obra de gracia del Espíritu de Dios. Gracias porque no somos inactivos en este proceso de gracia. No queremos caer en activismo, pero tampoco queremos ser pasivos, queremos ser diligentes, planeando, ejecutando, profundizando lo que hacemos para ti en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier lugar, pero también consagrando, dedicando las cosas que nos das para servirte y purificando nuestros corazones, rededicando nuestras vidas para ti o consagrándonos periódicamente a ti. Yo te pido que quites esa monotonía de nuestro corazón. Esto no es ninguna cuestión de procesos meramente formales, esto es una relación contigo, y la vida contigo, como dice mi hermano pastor y misionero Héctor, mi mentor, el que tú me has permitido tener como ayuda. La vida con Cristo es una aventura, es un continuo descubrir de cosas en las que nos está metiendo el Señor, nos está llamando a hacer, incluso si nos quedamos en el mismo sitio, incluso si continuamos en el mismo oficio, incluso si seguimos en el mismo lugar con las mismas actividades. Todos los días son nuevas tus misericordias. Todos los días es nueva tu obra en nuestras vidas, aunque sigamos en la misma relación contigo, tienes algo nuevo para llevarnos a hacer, algo especial, oh Señor, para hacer de aquello que ya venimos haciendo, para que nuestra relación contigo sea dinámica y nuestro servicio a ti sea floreciente, amoroso, gozoso. No estamos montados en un carrusel de emociones como el mundo enseña, que tenemos que sentirnos bien arriba, luego de estar bien abajo para sentir que tenemos que servirte o estarse sirviendo, pero sí estamos en el gozo de tu Espíritu, Señor, y ese gozo nos fortalece, y tú nos enseñas, oh mi Dios, que podemos consagrar con festejo y alegría todos los días nuestra vida a ti, todos los trabajos que hagamos para ti y todo lo que como iglesia desarrollemos en tu nombre. Que no se nos olvide nunca, Señor, como Nehemías, a orar planificando, a organizar ejecutando,
a profundizar las convicciones, al continuar realizando la obra del Señor y al terminarla incluso consagrar las cosas que hacemos para ti, nuestras vidas, las actividades y las cosas que nos das. Todo es tuyo. Te servimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.